Vamos a continuar entonces. Recordemos pues, a ver, esto habíamos dicho. Tengo la cabeza de miosina, aquí ya se separó la molécula de ATP en ADP y fosfato, y al desprenderse, la molécula se flexiona, regresa a su posición de 45 grados, fijada a la actina y mueve, jala la cadena de actina en este sentido en la contracción muscular. Luego se desprenden ADP y ATP, llega la molécula de ATP, se une aquí y la cabeza de miosina se desprende de la actina. Se despegó, vean, acá estaba pegada, aquí se despega, y ahora con la molécula de ATP, la cabeza de miosina vuelve a extenderse, se convierte en ADP fosfato y se vuelve a pegar a la actina y se repite el ciclo. Esto fue lo que vimos en la clase pasada. ¿Hay preguntas de este punto? Recuerden que aquí, cuando la cabeza de miosina se flexiona, lo que hace es el power stroke, la liberación de potencia, la fuerza con la que se mueve la actina, aquí, al flexionarse. Y que cuando tiene el ATP, perdón, el ADP y el fosfato, antes de que llegue el ATP, queda unos milisegundos en estado de contracción rígida, que se rompe al llegar el ATP y vuelve a iniciar el ciclo. Y dijimos que cuando no llega el ATP, como en una persona que fallece, el músculo se queda en contracción rígida y eso explica la rigidez cadavérica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de todo esto, de lo que hemos platicado y que repetimos hoy? No, doctor. No. Quedamos también que el calcio participa y vamos a aclarar esto ahora. Fíjense bien, a ver, vamos a ver. Aquí déjenme plantearles algo. Vean esto. Dice aquí músculo en reposo. Aquí no está en contracción. Entonces, la cabeza de miosina tiene fosfato y ADP, pero no está unida a la actina. Vean, está separada de la actina. Por eso no es contracción rígida. Si esta cabeza de miosina estuviera pegada aquí, estaría en estado de contracción rígida con ADP y fosfato. Pero no está pegada. Está separada de la actina, de estas moléculas. Esta sección más clarita de la molécula de G de actina es la que se une aquí con la miosina, y aquí está separada. ¿Y por qué está separada? ¿Por qué no se une a la actina con la miosina? Porque en medio hay un cordón ahí en azul que es la tropomiosina. Entonces, cuando el músculo está en reposo, la tropomiosina se interpone entre la actina y la miosina e impide su unión y por lo tanto impide la contracción muscular. Esto ocurre en el músculo en reposo. La actina no se une con la cabeza de miosina porque se interpone la tropomiosina, este cordón azul. Al lado de él se encuentra la troponina. Entonces, me debo preguntar aquí, ¿qué debería pasar para que la miosina pudiera unirse con la actina? Lo primero que tendría que pasar es que quitáramos de aquí la tropomiosina, que la desplazáramos hacia un lado y de esa manera la miosina pudiera pegarse a la actina y entonces el stroke power, dar el golpe de potencia y mover la cadena de actina. ¿Hasta aquí está claro? El músculo en reposo lo que tiene doctor, es interpuesta la tropomiosina entre actina y miosina. Escucho, sí, escucho. Sí, ¿podría repetir otra vez este pedacito, porfa, que no le entendí muy bien? A ver, aquí me doy cuenta que la actina no está unida a la tropomiosina. Miren cómo están aquí separadas. ¿Y por qué no se juntan? Porque se interpone entre ellas la tropomiosina. Aquí está. Está en medio de las dos. Impide que la actina se una con la miosina. Y si la actina no se une con la miosina, no puede haber contracción muscular. O sea que esta situación que está aquí ocurre en el músculo en reposo. En reposo así está el músculo. Ahí está la cadena de actina, así está la miosina con fosfato y ADP, pero no se une la miosina a la actina porque le estorba la tropomiosina. De modo que para que el músculo se contraiga, lo primero que tiene que ocurrir es que esta tropomiosina se quite de aquí. Ahorita vamos a ver eso, cómo se quita. Primer paso para que haya contracción muscular, la tropomiosina debe moverse de este lugar
y ya no será un estorbo para la unión entre actina y miosina. ¿Ahora sí fue claro? Sí, doctor, muchas gracias. Ahora sí. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Este es el músculo en reposo, entonces. Es el estado relajado de la miosina. Aquí no está en contracción rígida. ¿Por qué no? Porque no está unido a la actina. Para que esté en contracción rígida tiene que estar pegado a la actina. Aquí no se puede porque la tropomiosina se interpone entre la actina, esta bolita de aquí, y la cabeza de miosina que está aquí abajo. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿por qué no ocurre el ciclo de contracción durante el reposo muscular? Lo acabo de decir, lo escribimos ahora, porque los sitios de unión entre actina y miosina se encuentran parcialmente cubiertos por la tropomiosina. Estorba. La tropomiosina estorba. No permite que se unan actina y miosina, y si no se unen actina y miosina, no hay contracción muscular, que fue lo que repasamos en la clase anterior. Bien. Entonces, esta molécula aquí está, vean, por ejemplo, aquí sí está unida, pero acá no. Entonces, lo que debe ocurrir es que debe haber una interacción entre todas estas para que pueda haber esta interacción entre la actina y la tropomiosina. Vean que aquí no hay forma, no hay ninguna miosina, estas cabecitas, ninguna está unida con las bolitas del medio. Véanlo, ninguna. Aquí están las bolitas de actina, aquí están las cabezas de miosina, y ninguna está unida con las moléculas de actina. Y lo que ocurre es que les estorba esta cadena de tropomiosina que está aquí como en anaranjado amarillo. Esta cadenita les estorba para que se unan estas moléculas de actina que están aquí con las cabezas de miosina que están aquí abajo. ¿Quedó claro? Primer paso entonces tendrá que quitarse, moverse la tropomiosina, este cordón que está aquí, para que las cabezas de miosina puedan unirse con las bolitas de G-actina. Vamos a verlo. A ver, fíjense bien. Aquí tengo entonces cómo está en reposo nuestra cadena de actina. Aquí están las bolitas de G-actina y esta tropomiosina estorba. No permite que las cabezas de miosina se peguen a la actina que está aquí. Entonces, primer paso, tenemos que quitar esta de aquí. Hay que hacerla a un lado. Hay que recorrerla de lado, que es lo que hace el músculo. Así vean. Aquí tengo la tropomiosina, el filamento de actina en azul y la troponina a un lado. Y vean, quiero que se fijen bien. Vean que las bolitas azules tienen una cabecita naranja. Aquí está. ¿Sí la alcanzan a ver? Y vean cómo la cabecita naranja está tapada, cubierta por la molécula de tropomiosina. Vean cómo el cordón morado cubre las cabecitas naranjas de la actina. Aquí está. ¿Y esas cabecitas naranjas qué son? Esos son los sitios de unión de la actina con la miosina. Aquí, en estos lugares naranjas que están cubiertos, es donde la miosina se va a unir a la actina durante el proceso de contracción muscular. Aquí no se puede porque las cadenas de tropomiosina en morado están cubriendo las cabecitas naranjas de la actina, que es el sitio donde se une con la miosina. ¿Sí quedó claro cómo está en reposo el músculo? ¿Y por qué en reposo no puede haber interacción actina-miosina? Está oculto el sitio de unión actina-miosina por la tropomiosina. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ese dibujito está claro? Sí, doctor. ¿Qué debe pasar entonces? Fíjense bien. A ver, lo primero es que tiene que llegar calcio. Y vean qué hizo el calcio. Fíjense qué pasó acá abajo. Comparen la figura de arriba con la figura de abajo. ¿Qué ocurrió con las cadenas de tropomiosina cuando llegó el calcio? El calcio se unió, ¿ya vieron a dónde? A la molécula de troponina. Aquí está. El calcio, esta molécula blanquita, se unió a la troponina que estaba aquí. Y la troponina jaló a la molécula de tropomiosina en morado, y al jalarla, ¿qué pasó con las cabecitas naranjas de la actina? Quedaron descubiertas.
Entonces, para que haya contracción muscular, tiene que haber liberación de calcio. El calcio tiene que pegarse en la troponina y la troponina jalar el cordón de tropomiosina, de modo que las cabecitas naranjas de la actina queden al descubierto y ahí pueda unirse la cabeza de miosina, la otra parte de la fibra contráctil, de los filamentos contráctiles del músculo. ¿Está claro esta explicación hasta aquí? ¿Está claro? Llega calcio, se une a la troponina. Al unirse a la troponina jala de lado a la tropomiosina, deja al descubierto los sitios de unión de actina con tropomiosina, se unen actina y tropomiosina y sobreviene la contracción muscular. Arriba estaba el músculo en reposo y aquí abajo ya empezó el proceso de contracción al llegar el calcio y desplazar las moléculas de tropomiosina de lado, dejando descubiertos los sitios de unión de actina con tropomiosina. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos claros? ¿O alguien tiene dudas? Sí. Vamos a profundizar más este conocimiento y al final lo van a ver en movimiento. A ver, aquí está. Vamos de nuevo. Vamos arriba. Vean, la cadenita verde, la de tropomiosina, las bolitas, la actina y la troponina en morado. ¿En qué posición está aquí la tropomiosina? Está encima de los sitios de unión de la actina, esos puntitos azules. Los tiene cubiertos. Pregunto, en la situación que está aquí arriba en la A, ¿puede haber unión entre actina y miosina? La respuesta es no, porque los sitios de unión, estos azules, están ocupados o están cubiertos, tapados por la cadenita de tropomiosina, este cordón que está aquí. ¿Qué pasó ahora? Llegó el calcio. ¿Y el calcio se unió en dónde? Vean, en la troponina. Al unirse el calcio a la troponina, ¿qué ocurrió? Se desplazó la molécula de tropomiosina y ¿qué le ocurrió a los sitios azules? Quedaron al descubierto. Y entonces ahora, ya descubiertos, ¿qué pasó con las moléculas de miosina que están aquí en verde? Ahora sí empezaron a pegarse moléculas de tropomiosina, de miosina con actina, muchas, y se produjo el proceso de contracción muscular. Vean que aquí abajo, las moléculas de miosina, las cabezas estas verdes, ya están pegadas con las moléculas de actina, las bolitas, lo que no podía ocurrir aquí arriba. Acá arriba no podía pasar porque los sitios de unión, esos puntos azules, estaban cubiertos por la tropomiosina. Tuvo primero que llegar el calcio, unirse a la troponina desplazar a la tropomiosina, dejar al descubierto los sitios de unión de actina y ahora sí permitir que la miosina se una a los sitios de acción, de unión, y haya la contracción muscular con el golpe de fuerza, con el golpe de potencia, el stroke power, el golpe de poder. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Lo que hemos visto entonces, en la clase anterior vimos la interacción entre miosina y actina. Y hoy vimos, ahorita estamos viendo, qué tiene que pasar antes para que para que la miosina pueda unirse con la actina. ¿Qué tiene que pasar con las otras proteínas, la troponina y la tropomiosina? ¿Ok? Vamos a verlo más. A ver, seguimos. ¿Cuál es entonces el papel de la troponina? ¿La vieron? La troponina, esta, la que está aquí en morado, a la que se le unió el calcio. ¿Cuál es su papel? El papel es controlar la posición de la tropomiosina. Cuando no tiene calcio, la troponina deja que la tropomiosina esté encima de los sitios de unión de la actina. Cuando la troponina tiene calcio, jala a la tropomiosina y descubre los sitios de unión de la actina con la miosina. ¿Está claro el papel de la troponina en la contracción muscular? ¿Está claro el papel de esta proteína muscular? Sí, doctor. Perfecto. Vale.
Entonces, debe haber una regulación de la contracción por tropomiosina y troponina. ¿Por qué la regula? Porque si la troponina jala a la tropomiosina, descubre los lugares de unión y permite la contracción. Si la troponina no jala a la tropomiosina, no se descubren los sitios y no hay tal contracción. Hay una regulación de la contracción por la tropomiosina y la troponina. Vamos a hacerlo paso por paso. A ver, fíjense bien. Vamos a ir desde el principio. Se inicia con un potencial de acción en la fibra muscular. Potencial de acción en la fibra muscular. Se despolariza la membrana del músculo completo, de la célula muscular. El potencial de acción se disemina a través de los túbulos T. ¿Se recuerdan esas proyecciones de líquido extracelular que entraban a la célula muscular y que pasaban cerca de las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico rico en calcio? ¿No se me pierden con los términos? Potencial de acción se disemina a través de los túbulos T, estos túbulos que penetran la célula y pasan muy cerca de las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico. Cisternas terminales que a su vez contienen mucho calcio. El potencial de acción se disemina a través de los túbulos T. Y esto hace que se abran canales de calcio activados por voltaje, primero en la membrana de los túbulos T. Se abrieron canales de calcio en las membranas de los túbulos T. ¿Y qué pasó? Al abrirse canales de calcio en los túbulos T, el calcio ingresa rápidamente hacia el citosol de la fibra muscular. Y acabo de decir, ¿qué va a hacer ese calcio? Se va a unir a la troponina para jalar la tropomiosina. A ver, lo repaso otra vez. Se inicia un potencial de acción en la fibra muscular que se disemina a través de los túbulos T. Esto abre canales de calcio activados por voltaje en la membrana de los túbulos T y por lo tanto ingresa calcio en gran cantidad hacia el citosol. Calcio que eventualmente se va a unir a la troponina para jalar la tropomiosina y permitir la contracción. Ahorita vamos adelante. Pero vamos hasta aquí. Paso 4. Ingresó calcio al citosol procedente del líquido extracelular, procedente de los túbulos T. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Voy a seguirle, ¿eh? Aquí sigo, pero hasta aquí me detengo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Me siguen o no? No. ¿En qué te perdiste? ¿En qué te perdiste? ¿En qué parte? Todo bien, doctor. ¿Ah, sí, todo bien? ¿Todos bien? ¿Sí? ¿Nadie tiene dudas? Sale. No, doctor. Entonces vamos. Sale. Entonces ingresa calcio al citosol, procedente del líquido celular. Ahora, ¿qué sigue? En ese momento se activan otros canales de calcio que están en el retículo sarcoplásmico, más bien que los túbulos longitudinales en las cisternas, en el retículo sarcoplásmico, rico en calcio. ¿Y qué pasa? Se libera más calcio. Ahora, desde el interior del retículo sarcoplásmico hacia el citoplasma. Entonces, llegó calcio al citosol de la célula procedente del exterior y procedente del retículo sarcoplásmico. ¿Por qué? Porque se abrieron canales de calcio tanto en los túbulos T, que es parte de la membrana, como en la membrana del retículo sarcoplásmico. Se abrieron canales de calcio en los túbulos T y en el retículo sarcoplásmico. Salió mucho calcio y ese calcio se va a unir a la troponina, específicamente en la subunidad C. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la troponina tenía 3 subunidades, T, I y C? Justamente se une en la subunidad C, que se llama C por la C de calcio. Ahí se une el calcio que se liberó del retículo sarcoplásmico y el que entró desde el exterior de la célula. La unión del calcio con la troponina modifica la posición de la tropomiosina, jala la tropomiosina, dejando al descubierto los sitios de unión a la actina, ¿correcto? Y entonces ahora sí, las cabezas de miosina se unen a las moléculas de actina y se inicia el proceso de la contracción. A ver, ¿fue claro para todos? ¿Fue claro para todos? Sí, doctor. Correcto. A ver, lo repito. Vamos a verlo desde el principio aquí.
se inicia el potencial de acción en la fibra muscular. Este potencial se disemina a través de los túbulos T que penetran a la célula y se abren canales de calcio en los túbulos T. Como son canales de calcio, el calcio ingresa en gran cantidad hacia el citosol de la fibra muscular y ese calcio abre otros canales ahora de calcio también, pero en el retículo sarcoplásmico. De modo que sale más calcio, ahora procedente del retículo sarcoplásmico, inundando el citosol de la célula de calcio. Ese calcio se une a la troponina en la subunidad C y de esta manera la troponina jala a la tropomiosina, dejando al descubierto los sitios de unión de la actina, y ahora sí, la cabeza de miosina se puede unir con la actina y procede la contracción muscular. ¿Me siguieron todos el proceso de la contracción muscular, la regulación que hacen troponina y tropomiosina para que finalmente se unan actina y miosina y ocurra la contracción? ¿Me captaron todos? Sí, doctor. Sí, doc. ¿Alguna duda de alguien? ¿No? Todo claro, perfecto. A ver, vamos a verlo, fíjense. Estado relajado del músculo. ¿Por qué aquí la miosina que está aquí en morado no se pega a la actina que está aquí abajo? Porque en medio se interpone este cordón azul que es la tropomiosina. Dice aquí, la tropomiosina bloquea la unión o el sitio de unión de la G, de la actina G. Lo tapa y entonces no puede haber unión miosina-actina. No puede haber contracción muscular. Así está en estado relajado. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Llegó el calcio, ¿correcto? Aquí está abajo. Aumentó el calcio y explicamos cómo. Procedente del exterior y procedente del retículo sarcoplásmico. El calcio se une a la troponina, quedamos en la fracción C, y la troponina desplaza, jaló a la tropomiosina. ¿Vieron cómo la jaló? ¿Qué pasó ahora con los sitios de unión de la actina? Quedaron al descubierto. Y entonces, ahora sí, se unió la miosina con la actina, hizo su golpe de poder, se despegó el fosfato, y la miosina se flexionó, moviendo la cadena de actina en este sentido, como está la flecha. Y se produjo la contracción muscular, ¿correcto? ¿Por qué pasó esto? Porque la cadena de tropomiosina se movió de su lugar, dejando al descubierto los sitios de unión de la actina con miosina. Ahí está. Y entonces se sobreviene lo que llamamos power stroke. La cabeza de miosina se flexiona y mueve la cadena de actina en el sentido que nos indica la flecha. Gracias a que ocurrió todo esto entre el calcio, la troponina y la tropomiosina. Aquí está. La tropomiosina entonces está movida. La unión permitió que se jalara la tropomiosina, como dice aquí. El complejo calcio-troponina empuja o jala la tropomiosina, liberando los sitios de unión de actina, como se ve aquí, y la miosina se une a la actina y completa el power stroke y el movimiento y la contracción muscular. Finalmente, el movimiento de actina se mueve, paso 5, en el sentido que la flecha nos indica. ¿Quedó claro? ¿Lo quieren ver todo junto? Ahí está. A ver, paso 1, aquí abajo, aumentó el calcio en el citosol. Paso 2, el calcio se unió a la troponina, fracción C. Paso 3, la troponina desplazó a la tropomiosina, descubriendo los sitios de unión de la actina. Paso 4, la miosina se une a la actina, haciendo el power stroke. Y paso 5, el filamento de actina se mueve en el sentido que la flecha nos está indicando. ¿Está claro este proceso hasta aquí? Sí, doctor. Correcto. Sí, ¿Qué doctor. sigue de aquí? Lo que aquí sigue es que el ADP se separe de aquí, llegue otro ATP, la miosina se separe de la actina y la miosina vuelva a su ángulo de 90, se una a otra molécula de actina y vuelva a repetir el proceso. Es lo que sigue aquí. Bueno, vamos entonces, a ver, vamos a tratar de mencionar
la contracción muscular, algunos datos importantes. Vamos a recalcar algunos puntos. A ver, el ciclo de contracción muscular termina cuando el potencial de acción muscular desaparece. Acuérdense que todo esto empezó con un potencial de acción en la fibra muscular. Cuando el potencial de acción desaparece, el músculo entra en reposo. Vuelve la tropomiosina a su posición original, cubre a la actina y ya no hay interacción actina-miosina y por lo tanto no hay contracción muscular. Por lo tanto, el ciclo de contracción muscular desaparece o se acaba cuando termina el potencial de acción. En ese momento se cierran los canales de calcio en los túbulos T, en el retículo sarcoplásmico, y el calcio regresa al líquido extracelular y hacia el retículo sarcoplásmico por las bombas de calcio. Baja el calcio en el citosol, ya no hay calcio en la troponina, y la troponina ya no jala a la tropomiosina. El calcio se separa entonces de la troponina C, la cadena de tropomiosina recupera su posición original, los sitios de unión entre actina y miosina son cubiertos por la tropomiosina, las cadenas de actina y miosina recuperan su posición inicial y el sarcómero vuelve a su longitud original. Así es como termina el proceso de contracción muscular, cuando el músculo se relaja. Se revierte el proceso, exactamente al revés de lo que dijimos en las diapositivas anteriores. ¿Alguna pregunta de este proceso de contracción y relajación muscular? ¿Me siguieron todos? Sí, doctor. Todo. Perfecto. Todo bien, doctor. Excelente. Bien. A ver, vamos a verlo otra vez. Fíjense bien. Aquí arriba. Fíjense en la cadena de tropomiosina. Está cubriendo los puntitos donde la actina se une con la miosina. Aquí está la troponina. ¿Ok? Y aquí está la troponina con su sitio de unión de calcio. No hay calcio. La tropomiosina estorba para la unión entre actina y miosina. ¿Qué pasó aquí abajo? Llegó el calcio, se unió a la troponina jaló la tropomiosina y entonces los sitios de unión quedaron al descubierto y ahora sí las moléculas de miosina van a unirse aquí para proceder a la contracción muscular. ¿Ya lo volvimos a ver? ¿Quedó claro? Bien. Ahora, déjenme aclararles algo. Aquí está otra vez el esquema. La miosina tiene que unirse a la actina para que haya contracción muscular. Aquí no lo hace. ¿Por qué? Porque en medio está estorbando la tropomiosina. Hay que quitar la tropomiosina de aquí. ¿Quién la va a quitar? La troponina. Pero la troponina la va a quitar cuando llegue el calcio. El calcio procedente de los túbulos T y de los túbulos longitudinales o las cisternas terminales. ¿Cuándo? Cuando haya un potencial de acción. Potencial de acción, despolación aquí, entra calcio por el túbulo T, activa los canales de acá, el calcio sale de aquí, se pone en la troponina jala la tropomiosina y entonces la miosina puede interactuar con la actina y dar contracción muscular. Lo repetí ya varias veces, lo vamos a ver en movimiento en un momento más. Pero hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Se lo imaginan tridimensionalmente y el movimiento? Si no se lo imaginan, ahorita lo vemos. ¿Alguna pregunta, alguna duda de esta teoría, de todo este marco teórico que estamos poniendo de la contracción y relajación muscular? No, doctor. No. Bueno, y un dato más. Para que la miosina actúe con la actina, vean aquí ya, ¿qué pasó? Llegó el calcio, se unió a la troponina, jalaron la tropomiosina y la miosina se unió a la actina. Pero para que la miosina se una a la actina, se necesita magnesio. Entonces, ojo, la contracción muscular requiere calcio y también requiere magnesio. El calcio para que la troponina desplace a la tropomiosina y el magnesio para que la miosina se una a la actina. Se necesitan los dos, calcio y magnesio. Por eso, cuando una persona tiene deficiencia de calcio o de magnesio, tiene problemas en la contracción muscular. Tiene problemas para realizar este proceso fisiológico en el que intervienen todas estas proteínas que hemos mencionado. Entonces, agregamos un actor, agregamos el magnesio. Ya llevamos muchos actores, ¿verdad? Llevamos la miosina, la actina, la tropomiosina, la troponina
el calcio y el magnesio, y por supuesto, el ATP, el ADP y el fosfato. Todos esos factores llevan papel, los hemos incluido en nuestra fisiología muscular. ¿Alguna duda? ¿Seguimos claros? Nada más agregué un dato. Sale, a ver. Lo volvemos a repasar. Paso 1. Potencial de acción en la célula muscular causa la liberación de calcio. 2. El calcio que se unió a la actina ocasiona que se mueva la tropomiosina y se exponen los sitios de unión de la miosina y la miosina se une a la actina. Como ocurrió aquí. Acá estaban, vean, separadas y acá se unieron. Acá estaban separadas porque la tropomiosina le estorbaba, llegó el potencial de acción del calcio, se movió la tropomiosina y hubo interacción entre la cabeza de miosina y las moléculas de actina en azul. Y después, esta molécula, esta cabecita de miosina, va a hacer su power stroke hacia acá, su golpe de poder, y va a arrastrar a la cadena de actina en ese sentido, de derecha a izquierda. Después se separa el ADP, esta cabeza de miosina se separa de su actina, vuelve a la posición en ángulo recto y se une a otra actina 1, 2 o 3 sitios adelante. ¿Sale? Paso 3, ocurre entonces el power stroke. La miosina jala la cadena de actina y después, ya que está ahí, llegaron a una molécula de ATP, se separa la unión de actina-miosina, la miosina regresa hacia acá y se une a otra actina 2, 3 o 4 sitios adelante. Lo repetí varias veces. ¿Lo tienen todos captado, el concepto completo, la idea completa? ¿La tienen todos en su cabecita? ¿Ya la tienen todos bien entendida? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Para esto el ATP tendrá que ser ahora hidrolizado en ADP y fosfato y de esta manera se va a unir a la siguiente actina. Ahora, cuando el potencial de acción se acaba, el calcio regresa al retículo sarcoplásmico, la tropomiosina regresa a su posición cubriendo la actina, el músculo se relaja y ya no hay contracción muscular. Si por el contrario sigue habiendo potenciales de acción, se sigue liberando calcio y sigue habiendo contracción muscular. De modo que la contracción depende de que haya un aporte constante de calcio, de que haya potenciales de acción constantes en la célula muscular para liberar calcio, ya sea del exterior, túbulos T, o del retículo sarcoplásmico, a través de canales de calcio. Bueno, repetido varias veces. Aclaramos, recalco. Aquí está, paso 1, potencial de acción en la fibra por los túbulos T. Paso 2, se abre un canal de calcio en la membrana del túbulo T y entra calcio. Este calcio abre los canales de calcio del retículo sarcoplásmico que está aquí y se libera más calcio. Recalco, fíjense bien, este canal de calcio de la membrana no es igual a este. Vean que inclusive este es redondeadito y este es cuadradito. Los dos son canales de calcio, pero uno está en la membrana del túbulo T y el otro está en la membrana del retículo sarcoplásmico. Este es un canal lento de calcio, que también se llama canal de dihidropiridina. Canal de calcio lento o canal de dihidropiridina. Ese número 2. Y este de acá, el del retículo sarcoplásmico, se llama canal de rianodina. Recuerden, el de la membrana del túbulo T se llama canal lento de calcio o de dihidropiridina y el del retículo sarcoplásmico se llama canal de rianodina. Finalmente, la consecuencia es que se liberó mucho calcio. Este calcio va a unirse a la actina y va a ser la señal para que haya contracción muscular. Ese es en el lado izquierdo. En el lado derecho ya no hay potencial de acción. Vean, aquí estaba el potencial de acción, acá ya no hay. Al no haber potencial de acción, vean, ¿qué pasó con los canales de calcio? Este que estaba aquí ya no está. Está cerrado, acá está. Está cerrado. Y el de calcio de la rianodina ya tampoco se ve, está cerrado. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Que todo el calcio que estaba aquí en el citosol tendrá que regresar a su posición original. Una parte regresa al líquido extracelular
y otra parte regresa al retículo sarcoplásmico. Expliquemos esto. Fíjense, tengo la bomba de sodio, potasio, ATPasa, mete potasio, saca sodio. El sodio es intercambiado por calcio por una bomba calcio-sodio. Entra sodio, este que salió entra y el calcio sale. Este calcio que estaba aquí adentro sale al exterior gracias a una bomba sodio-calcio que está aquí. Bomba de sodio-calcio, saca calcio, mete sodio. Este sodio lo vuelve a sacar la bomba de ATP y lo vuelve a cambiar por calcio para estar sacando calcio. Hay otra bomba acá, la bomba de calcio que mete el calcio al retículo sarcoplásmico, convirtiendo este retículo en una reserva de calcio. Esto ocurre durante el momento de relajación, haciendo que el calcio en la célula baje y ya no actúa sobre la troponina. La tropomiosina vuelve a su posición original y el músculo se relaja. ¿Quedó clara esa diapositiva de los canales de calcio, de cómo se mueve el calcio? Del lado izquierdo durante la contracción, entrando al citosol, del lado derecho en la relajación, regresando al exterior de la célula y al retículo sarcoplásmico. ¿Quedó claro? Lo que veo en la diapositiva es que en el lado izquierdo, el calcio del exterior de la célula y del retículo sarcoplásmico se movió al citosol. Y acá al revés, el citosol se movió al retículo sarcoplásmico y al exterior de la célula. En la primera parte utiliza potencial de acción y canales de calcio, ya quedamos, canal lento o de dihidropiridina, canal de rianodina, y en la segunda parte utiliza bombas, bomba sodio-calcio aquí y bomba de calcio acá. ¿Más o menos clara la idea de esta diapositiva? Doctor, ¿y qué pasaría si hubiera un exceso de calcio en el interior? Pues lo que haría una contracción más sostenida y más intensa, ¿no? Es lo que pasaría. Una contracción más sostenida y más intensa. Es lo que ocurriría si hay más calcio. ¿Correcto? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Les escucho. ¿No hay? ¿Todo claro? Bueno, ok. El músculo cardíaco tiene un proceso de contracción similar al esquelético. Se parecen muchísimo, son prácticamente iguales. Entonces, lo que vimos hasta ahorita aplica para los dos. Pero nos preguntaríamos, ¿y el liso? El músculo liso no tiene troponina. Entonces, a ver, recordemos, la troponina era el lugar donde se unía el calcio para desplazar a la tropomiosina. Si no hay troponina, entonces, ¿cómo hace el músculo liso? Lo explicamos. A ver, allá va. El arreglo en el músculo liso de los filamentos gruesos y delgados es diferente. Vamos a verlo. Fíjense bien. Aquí tengo lo que ocurre en el músculo cardíaco. ¿Qué pasó acá arriba? La tropomiosina cubre los sitios de unión de la actina y está relajado. Llegó el calcio, se descubrieron, una interacción actina-miosina, contracción muscular, esquelética y cardíaca. Así es como lo que hemos visto ahorita, que ocurre en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco. Pero en el músculo liso, vean el arreglo. Los filamentos están así, como en red, míranlos. Así están. Y están arreglados de esta manera. Un filamento delgado, un filamento grueso. Un filamento delgado, un grueso. Acuérdense que el filamento delgado es el de actina y el grueso es el de miosina. La cabeza de miosina y el de actina. Entonces, están arreglados así como en esta forma, como escalerita, y lo que hacen es contraerse de esta manera. Y como están arreglados con red, vean cómo se contrae el músculo liso. Se contrae como si una bolsita fuera ahorcada por una red alrededor. Así se contrae el músculo liso. Así se contrae el músculo en el intestino o en los vasos sanguíneos. Así, de esta manera. Aquí está relajado el músculo y aquí está apretado, ¿correcto? Vean cómo es diferente el proceso de contracción porque el arreglo de los filamentos es diferente. Acuérdense que en el músculo liso estaban acomodados en paralelo. Todos los miles y miles de filamentos estaban acomodados en paralelo. Aquí no. Aquí están acomodados como en escalerita y se contraen de esta manera, haciendo que la contracción sea como una red que atrapa una bolsita en su interior. Esa es una característica diferencial entre la contracción del músculo liso con los otros dos. Pero hay otro punto, dijimos que no tenía troponina. Entonces, ¿cómo le hace?
A ver, vamos para allá. Recalco. Aquí tengo el estado no contraído, vean. Filamento delgado, filamento grueso. Y al contraerse, vean, se superponen los filamentos. Pero como lo hacen en red, la contracción es global, no es longitudinal como ocurre en un músculo esquelético o cardíaco. No es contracción longitudinal del músculo, sino radial, global. ¿Correcto? Así está. Finalmente es actina y miosina, pero acomodados de manera diferente. Ahora, repasemos los pasos. Fíjense bien. Paso 1. Esto es músculo liso, ¿eh? Se abre los canales de retículo sarcoplásmico y sale calcio. El calcio se une, ¿se acuerdan en el otro a quién se unía? A la troponina. ¿A quién se une aquí? Acá dice, en el lado derecho en el paso 2. El calcio se une a la calmodulina. La calmodulina activa una enzima que se llama sinasa de la cadena ligera de miosina, y esto incrementa la actividad de ATPasa de la miosina, permite la interacción entre actina y miosina y la contracción. Entonces, en resumen, en el músculo liso, en lugar de troponina, hay calmodulina, y esta es la que permite la interacción entre miosina y actina al activar una enzima que se llama miosina de cadenas ligeras de la sinasa de cadenas ligeras de la miosina. La diferencia importante es, el músculo liso tiene calmodulina en lugar de troponina. Calmodulina en lugar de troponina. Esta calmodulina se activa al llegar el calcio y activan a una enzima que se llama sinasa de cadenas ligeras de miosina, y esa enzima es la que permite la interacción entre actina y miosina y la contracción del músculo liso. Pero como los filamentos están acomodados en red, la contracción es circunferencial en lugar de longitudinal. ¿Quedó clara la diferencia entre un músculo y el otro? Los otros dos, digamos. En el músculo liso, ¿cómo se llama la enzima que permite la interacción entre la miosina y la actina, doctor? Aquí está, se llama, en el paso 3, fíjate, aquí está, dice sinasa de cadenas ligeras de la miosina. Sinasa de cadenas ligeras de la miosina. Sinasa de cadenas ligeras de la miosina. Y se abrevia MLCK, quinasa o sinasa de cadenas ligeras de la miosina. Sinasa de cadenas ligeras de la miosina. ¿Sí quedó claro? Así se llama la enzima. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? Doctor, ¿y cómo dijo que se contrae el músculo liso? En forma circunferencial, como una red, como lo teníamos acá. Fíjate, aquí está. Si te fijas, como si fuera una red rodeando una bolsita en forma circunferencial. Y en el músculo esquelético y en el cardíaco la contracción es longitudinal. Lo que se acorta es la longitud del músculo. Y aquí se acorta todo el músculo en todas sus dimensiones, como ves aquí. ¿Correcto? Circunferencial contra longitudinal. ¿Claro? Gracias. Sí. Sí, de nada. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, doctor. ¿Escucho? ¿Hay alguna diferencia o existe algo que determine que en el músculo esquelético exista la troponina y que en el músculo liso exista la calmodulina? ¿Se debe a que tal vez puede, por ejemplo, el músculo esquelético es voluntario y el músculo liso es involuntario, o eso no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver. Simplemente son diferencias fisiológicas que, digamos, si tú me preguntas una justificación, es que tenga una regulación separada. Te digo que no tiene que ver con la voluntad por lo siguiente, porque en el músculo esquelético la contracción es voluntaria y tiene troponina, pero en el músculo cardíaco la contracción es involuntaria y tiene troponina también. Entonces, no es la troponina lo que determina el que sea voluntario o no. El que sea voluntario no lo determinan las vías nerviosas que inervan cada uno de los músculos. Y otra cosa, en el músculo cardíaco hay actividad de despolarización espontánea, hay despolarización de fase 4 y el corazón se activa solo. El músculo esquelético no tiene esa despolarización de fase 4, necesita la estimulación voluntaria de la vía nerviosa que se llama vía piramidal. La vía nerviosa motora, la que ordena el movimiento, se llama vía piramidal. Y esa es la que determina el aspecto de voluntad, el aspecto volitivo
del músculo esquelético, no la troponina o no. Simplemente son diferentes formas que la naturaleza usó para que cada músculo tenga sus particularidades, ¿me entiendes? Troponina, sí en el esquelético y el cardíaco, pero en el esquelético no hay desproliferación de fase 4 y hay vía nerviosa voluntaria. En el corazón hay desproliferación de fase 4 y no hay vía voluntaria. Y el músculo liso tiene su fisiología con calmodulina para que se regule diferente de las otras dos. Cada una se regula entonces por su cuenta, al tener variantes cada una. ¿Sí me expliqué? ¿Cómo es este asunto? Sí, listo, muchas gracias. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Ok, correcto. Entonces vamos adelante. A ver. Aquí es lo que pasa en el músculo liso. A ver, vamos a ponerlo por pasos. Aumentó el calcio citosólico procedente del retículo sarcoplásmico. El calcio se unió a la calmodulina y esto activó a la miosinasa, la sinasa que dijimos, a la enzima. Se fosforila la cadena ligera de la miosina y se activa la miosina. Su actividad de ATPasa, y al activarse la ATPasa se rompe la ATP y entonces se une la miosina con la actina y eso permite la contracción al deslizar los filamentos de actina con miosina en el músculo liso. Digamos que esta diapositiva es otra forma de expresar lo que acabamos de decir en la diapositiva anterior, en línea nada más. A lo mejor queda más claro, así como está ahora, paso por paso, de arriba hacia abajo. Bueno. ¿Preguntas? ¿Quedaron claras las diferencias entre el músculo liso y los otros? Sí, doctor. Perfecto. Sale. Aquí lo tengo, otra vez, por última vez. Calcio procedente del exterior y del retículo sarcoplásmico se une a la calmodulina, activa la enzima y del lado derecho se produce la contracción. Si no hay calcio, pasa lo del lado izquierdo y el músculo liso está relajado. Así como la canción del mango relajado, así está aquí. El músculo liso relajado, el mango relajado, cuando no se activa la enzima. ¿Se activa cuándo? Cuando hay calcio y calmodulina. Cuando está relajada, cuando no hay calcio, aunque esté la calmodulina sola necesita el calcio para bailar el mango relajado. Si no, no hay manera de bailar, está en reposo. ¿Ok? ¿Claro para todos? ¿El músculo liso como está aquí? Sí, doctor. No Sí, quiero doctor. pasar adelante si queda alguna duda. Ya saben que eso está prohibido para mí. Bueno, a ver, véanlo ahí. Fíjense qué bonito movimiento. A ver, vamos a ir descubriendo cada cosa y me van diciendo, ¿eh? A ver, esta molécula roja de aquí arriba, ¿qué es? La miosina. Luego, ¿esta verde qué es? Es el ATP que se rompe, véanlo. ATP se rompe en ADP, ¿correcto? Y luego, esa molécula gris que llega, vean, esa molécula gris que llega ahí, es el magnesio que necesita la tropomiosina para activarse, el magnesio en gris. Y vean cómo se mueve la miosina, ¿se fijan? Ángulo recto, ángulo agudo, ángulo recto, ángulo agudo, ángulo recto, ángulo agudo. Cuando está en el ángulo recto se atora en una molécula de las cafecitas que están aquí. ¿Qué son las moléculas cafecitas? La actina. Vean, se atora y la mueve, se atora y la jala, se atora y la jala, se estira, se atora y la jala. Una molécula de actina. ¿Correcto? Aquí está la interacción entre miosina en rojo con actina en cafecito. ATP en verde oscuro y en gris el magnesio. Ahora veamos abajo. La azul, ¿quién es? La tropomiosina. La morada, ¿quién es? La actina. Y la cafecita que llega, ¿quién es? El calcio. El calcio llega a la troponina y en medio en la fracción C. Y vean que cada vez que llega, ¿qué le hace? Vean que cada vez que llega el calcio, jala a la tropomiosina, véanla, dejando descubierto el sitio donde se une la miosina con la actina. ¿Correcto? Recalcamos, la azul es la tropomiosina, la morada la troponina, con sus 3 unidades, y el calcio que llega en amarillo uniéndose a la troponina procedente, ya dijimos, del exterior y del retículo sarcoplásmico cuando hay un potencial de acción. ¿Quedó claro cómo se desplaza de lado la tropomiosina? Véanla. Fíjense, vean un ratito la cadena azul y vean cómo la morada la jala de lado, vean, la jala de lado para que la miosina pueda llegar y se pegue en la actina allí. Recuerden, el gris es el magnesio, el amarillito chiquito es el calcio,
Ajá, y el verde que está pegado a la miosina es el ATP. ¿Quedaron identificadas todas las estructuras de aquí? ¿Sí me las identifican todas las estructuras? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Todos? ¿Sí? ¿Sí queda Sí, claro doctor. cómo se mueve esto? Así es la contracción muscular. Vean, la miosina se estira, se dobla, y en cada doblada jala a la cadena de actina. En cada. Ahora, aquí es una molécula de actina, pero imagínense que son millones de moléculas de miosina las que están haciendo esto. Entonces ese movimiento se ocurre rapidísimo. ¿Sí? Y es instantáneo. Mucho más rápido que lo que se ve aquí en la diapositiva. Se ve claro en ese monito, ¿no es cierto? Sí, doctor, muy claro. Doctor, Se ve padre, hasta se queda uno con ganas de seguirlo viendo media hora. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí de la contracción muscular, de lo que hemos visto hasta este momento? no, doctor. No, No, doctor. Todo claro, ¿no? Para que lo entiendan hasta los estudiantes de otras carreras, tan fácil que se ve ahí. Hasta los de ingeniería lo deben entender. Bueno, es más, hasta los de la Universidad Latina lo deben entender. No, si dicen que dije eso lo voy a negar, ¿eh? Nunca en la vida. Aunque sí lo piense. Bueno, a ver, vamos a concluir algunas cosas. La actina y la miosina son las proteínas involucradas en la contracción de todos los tipos de músculo. Ya quedamos. Actina y miosina. Tienen sus particularidades, pero siempre es actina y miosina. La duración de la contracción es diferente, vean. Unos cuantos milisegundos en el músculo esquelético, 100 milisegundos en el cardíaco y hasta varios minutos en el músculo liso. Las contracciones son mucho más rápidas en el músculo esquelético que en los otros. Por eso el músculo esquelético podemos movernos rapidísimo y correr, y en cambio el corazón late un número limitado de veces al minuto, normalmente 60 a 100, puede acelerarse, y el músculo liso mucho más lento, el intestino se contrae 3, 4 veces por minuto, muy flojito, y el vascular igual. Entonces, esto se debe a que sus duraciones son muy diferentes. Mucho más rápida la del músculo esquelético, luego intermedia la del cardíaco, y al final la del músculo liso. Ahora, la fuente de calcio, fíjense, hemos dicho que el calcio o viene del exterior o viene del retículo sarcoplásmico. Veamos esto. La fuente de calcio fundamental en el músculo esquelético es el retículo sarcoplásmico, mientras que en los músculos cardíaco y liso tienen la misma importancia el líquido extracelular y el retículo sarcoplásmico. En el esquelético, el calcio viene principalmente del retículo sarcoplásmico, mientras que en los otros dos viene tanto del exterior como del retículo sarcoplásmico. Y decíamos esto, los canales lentos de calcio de la membrana, sarcolema, se conocen como canales de dihidropiridina, y los canales de calcio del retículo sarcoplásmico se conocen como canales de rianodina. Son diferentes. Los canales que están en la membrana, en los túbulos T, son canales lentos y se llaman canales de dihidropiridina. Es lo mismo, ¿eh? Canales lentos de calcio que canales de dihidropiridina. Y en cambio los canales de calcio que están en el retículo sarcoplásmico se llaman canales de rianodina. ¿Ok? Vamos captando todos los conceptos, los van guardando en su disco duro. En el músculo esquelético y en el músculo cardíaco, el calcio que damos se une a la troponina. Eso ya lo mencionamos. Y en cambio, en el músculo liso, se une a la calmodulina. Es diferente entonces. En el músculo cardíaco y esquelético, al unirse a la troponina, jala la tropomiosina. Y en el músculo liso, cuando se une a la calmodulina, activa a la enzima sinasa que ya mencionamos. O sea, son pasos diferentes. El músculo esquelético y el cardíaco se relajan por completo después de cada contracción, y en cambio, el liso no se relaja por completo. Siempre queda con cierto grado de contracción. Fíjense bien, ese grado de contracción del músculo liso se llama tono muscular. Bueno, entonces, en cada contracción se relaja por completo el esquelético y liso y no por completo el músculo liso. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. Bueno, vamos a concluir la clase con este concepto. Un concepto que se llama relación longitud-tensión y que ocurre tanto en el músculo cardíaco como en el músculo liso, no así en el esquelético. A ver, el fenómeno de longitud-tensión establece lo siguiente. Dentro de ciertas dimensiones, a mayor longitud inicial de la fibra muscular, mayor fuerza de contracción. Me explico. Si yo tomo una fibra cardíaca y la estiro, luego la suelto, se contrae. Si la estiro un poco más, se contrae más fuerte. Mientras más la estire,
se contrae más fuerte mientras no la rompa, ¿verdad? Porque si la rompe, ya no sirve para nada. Pero mientras yo la estire sin romperla, a mayor estiramiento inicial, la contracción es más fuerte. Esto se llama longitud, fenómeno de longitud-tensión. Y expresado elegantemente en fisiología, está ahí, dentro de ciertas dimensiones, a mayor longitud inicial de la fibra muscular, mayor fuerza de contracción. A ver, veamos. Aquí lo tengo. Vean, estoy estirando el sarcómero, el músculo, de 1.5, 1.7, 1.9, 2.1. ¿Y qué va pasando con la fuerza de contracción máxima que está acá? Va aumentando la fuerza en rojo. Fíjense en la de rojo. Esta fuerza total se puede dividir en fuerza activa y fuerza pasiva. Digamos, la fuerza que ejercen las actina y miosina, y la pasiva, el regreso elástico por las fibras elásticas que están en el músculo. ¿Se acuerdan? La titina. Entonces, las dos contribuyen, tanto las fibras, los filamentos de actina y miosina, como los filamentos de titina. Pero finalmente lo que quiero que quede claro es que si yo no rompo la fibra, mientras más la estiro, más fuerte se contrae. ¿Quedó claro? ¿Está claro para todos? Sí, doctor. Vamos a ver esta gráfica en un órgano, en el músculo cardíaco. A ver, fíjense bien. ¿Qué va pasando? Yo voy llenando el corazón cada vez con más sangre. Aquí lo llené con 50 mililitros, aquí lo llené con 100, 150, 200, 250, 300. ¿Y qué va pasando con el volumen latido? Stroke volume es el volumen latido, que es la fuerza de contracción del corazón. Vean, mientras más sangre le llega al corazón, más sangre expulsa el corazón. ¡Qué padre!, ¿no? Qué bueno que existe este fenómeno longitud-tensión, porque así si le llega más sangre al corazón, el corazón vacía más, se vacía con más fuerza, hasta que alcanza un límite y ya no puede más. Digo, tampoco es eterno. No puedo yo estirar el corazón eternamente y llenarlo más y más y más y más y funcionar. No, tiene un límite. Mientras yo no me pase de ese límite, mientras más le doy sangre al corazón en su periodo de diástole, más fuerte se contrae en la sístole. Esa es la traducción, digamos, orgánica del fenómeno longitud-tensión. Repito, el fenómeno longitud-tensión dice que mientras más estire una fibra sin lastimarla, se contrae más fuerte. La traducción clínica de eso es en el corazón. Mientras más sangre le pongo al corazón, más fuerte se contrae, otra vez, mientras no lastime el corazón. ¿Quedó claro este concepto del fenómeno longitud-tensión? Sí, doctor. ¿Lo escribieron todos? Porque aquí nomás está en monito. ¿Lo escribieron ustedes en su cuaderno? Para que lo tengan ahí por escrito y lo puedan revisar. ¿Sí? Ok. Vale. Ahora, importante. ¿Qué pasa si al músculo lo someto a una carga externa? A ver. Imagínense que tengo una fibra muscular y la tengo colgada de un alambrito. La jalo y se contrae. La jalo y se contrae. Pero ahora, en el extremo de abajo, le cuelgo un peso. ¿De acuerdo? En la misma fibra muscular, imagínensela, en el otro extremo le colgué un peso. Les pregunto, con el peso colgado, ¿será más fácil o más difícil para la fibra muscular contraerse? Sin duda más difícil, porque ahora al contraerse va a tener que levantar ese peso que tiene en su otro extremo. Eso es una carga externa, como dice la diapositiva. Cuando yo le pongo una carga externa al músculo, la fuerza del músculo, la capacidad baja, porque ahora tiene que jalar, además de su propio peso, el peso que tiene colgado en su otro extremo. A mayor carga externa, entonces, el músculo genera menos tensión, ¿correcto? Genera menos tensión. A menor carga externa, genera más tensión. Si yo al músculo le quito ese peso, se contrae más fuerte. Si le pongo el peso, se contrae menos fuerte. Carga externa, a mayor carga externa, menos tensión. A menor carga externa, mayor tensión. ¿Se entendió este concepto de la carga externa? Diferente al de la longitud-tensión, ¿eh? Esto es una carga externa y lo otro era estirar el músculo. ¿Sí están claros los dos conceptos? ¿Los separamos claramente? ¿Los entendemos los dos por separado? Sí, doctor. Perfecto. Y entonces vean, aquí ¿qué va pasando? En esta gráfica es lo mismo. Le voy poniendo más carga al músculo. 20 gramos, 30, 50, 60. Y conforme le vamos poniendo más gramos, vean la velocidad de acortamiento, la fuerza.
Cuando no tenía carga, se contrajo rapidísimo. Conforme le fue aumentando la carga, se fue contrayendo más lento, más lento, más lento, hasta que de plano al final ya no se pudo contraer. ¿Correcto? Muy importante entender que son dos conceptos diferentes. Uno es el concepto longitud-tensión y otro es el concepto de carga externa. En la longitud-tensión, a mayor estiramiento de la fibra, mayor fuerza muscular. En la carga externa, a mayor carga externa, menor fuerza muscular. ¿Quedó claro este concepto, estos dos conceptos de fisiología muscular? Sí, doctor. Correcto. Ahora, esto aplica al músculo cardíaco, ¿eh? Por eso decíamos que el músculo cardíaco, si le pongo más sangre, lata más fuerte. Pero, ¿qué pasa si al músculo cardíaco le pongo una carga externa? Vamos a imaginar. A ver, pensemos. El ventrículo izquierdo tiene que vaciarse hacia la aorta, ¿verdad? Eso lo conocemos ya. Vamos a pensar en dos sujetos. Uno tiene presión arterial de 120/80 y el otro tiene 250/180. Esta presión está en la aorta. Les pregunto, ¿cuál de los dos corazones se va a vaciar con más facilidad? ¿El del sujeto 120/80 o el de 250/180? Piénselo un segundo. Sin duda, se va a vaciar más fácil el que tiene presión de 120/80 porque encuentra una carga externa menor. Entonces, este concepto de la carga que acabo de expresar se aplica en la clínica. Cuando a una persona se le sube la presión arterial, se dificulta el vaciamiento cardíaco. Entonces, en resumen, la aplicación clínica de estos dos conceptos va así. A ver, aplicación clínica del concepto tensión-longitud. El corazón, mientras más sangre le llegue, más fuerte se contrae. El corazón vacío se contrae muy poquito, el corazón lleno se contrae muy fuerte, mientras no lastima el corazón. Y el de la carga. Mientras más presión arterial tenga un sujeto, más dificultad tiene el corazón para vaciarse. Mientras más bajita la presión, el corazón se vacía con más facilidad. ¿Fui claro en esta correlación clínica que acabo de hacer de los dos conceptos fisiológicos que dije? El concepto de longitud-tensión y el concepto de carga externa. ¿Lo captaron todos? Doctor. Perfecto, perfecto, excelente. Entonces, el ejemplo anterior muestra la curva muscular de velocidad de acortamiento iniciando una longitud específica. A ver, vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué pasaría si en el mismo ejemplo, en este que está aquí, en ese, qué pasaría si a este ejemplo le estiro la fibra antes de la contracción? Si la estiro, si empieza en una longitud de fibra mayor, pues la curva va a hacerse como la azul. Vean, ¿cuál es la diferencia? A los dos les estoy poniendo carga, 10, 20, 30, 40. Pero la roja, empecé la contracción con el músculo poquito estirado y en la azul el músculo más estirado. ¿Quién se contrae más fuerte? ¿El músculo no estirado, el rojo, o el músculo que se estiró antes? El músculo que lo estiramos un poco. Siempre, cuando el músculo se estira un poquito, se contrae más fuerte. Esta sería la mezcla de las dos. Esta diapositiva me da la mezcla de los dos conceptos, el de carga y el de longitud-tensión. A mayor carga, menor fuerza, pero a mayor longitud, del rojo al azul, mayor tensión. ¿Quedamos claros con esto? ¿Sí fue claro este último concepto de esta diapositiva que tenemos en la pantalla? Sí, doctor. Perfecto. Ok. Aquí nos vamos a detener y vamos a hablar de metabolismo muscular en la clase siguiente.